Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Buenas tardes, les saluda Pastor Marcelo Ríos. Y bueno, acá una vez más vamos a traer palabra de Dios, enseñanza, ¿no? Como lo hacemos siempre en este canal de YouTube. Y también, bueno, para los amigos de Facebook. Pero lo importante es enseñar la palabra, por donde sea, como sea, para que la enseñanza correcta llegue a nuestros hermanos y amigos, ¿no? Y a todos los que les interesan y aman la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de los apóstoles. Ustedes saben que hay algunos que me han preguntado, Pastor, dígame, en este tiempo hay apóstoles, porque vemos que hoy hay básicamente una gama, es decir, de apóstoles, y es más, podríamos decir que sin desmerecer a nadie, que hay más apóstoles que el pasto. Es decir, ¿por qué hoy todo el mundo se hace llamar apóstol? ¿Cuáles son las condiciones realmente? ¿Quién los nombró? Porque hay muchos que en este tiempo se hacen llamar apóstoles, ¿no? Bueno, vamos a ver por la palabra de Dios realmente si hay o no en este tiempo apóstoles. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a eso? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 21. Dice lo siguiente. Por tanto, es necesario que uno de estos hombres que han permanecido con nosotros durante todo este tiempo, en el que nuestro Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en el cual fue levantado delante de nosotros, sea testigo juntamente con nosotros de su resurrección. Entonces se presentaron a José llamado Barsabás, cuyo nombre era Justo, y a Matías. Y orando decían, tú, Señor, que conoces lo que hay en los corazones de todos, muestra al que tú has elegido de todos, para que reciba la parte del ministerio y apostolado del cual Judas se apartó para irse a su propio lugar, y echando suertes cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, acá vemos que dice que en el momento hubo que elegir a un sucesor, porque nosotros vemos que cuando el Señor comisiona a los primeros discípulos, los primeros fueron los 12. Los 12, ahí vemos el llamamiento en Mateo capítulo 10 y en los restos de los evangelios también donde se menciona ese llamamiento, de los cuales esos hombres que fueron elegidos directamente por el Señor para estar con Él y en alguna manera acompañarlo en su ministerio. Y así lo hicieron. Nosotros vemos que los 12 siempre los más cercanos. Obviamente esto no quita que el Señor tuviera más discípulos. De hecho, la Biblia menciona que hubo 70 más y no sé cuántos más discípulos que él tenía. O sea, de los que realmente supuestamente lo seguían. No todos hoy siguen al Señor. Hoy pasa exactamente lo mismo. Y en aquel tiempo no era de tampoco de que fuera igual, es decir, a lo que hoy está pasando. Es decir, tenemos básicamente, hoy día pasa lo mismo, ¿no? No todos realmente siguen al Señor y no todos son ministros del Señor. Y obviamente no todos los que dicen ser apóstoles no lo son. De hecho, vamos a verlo por la palabra. Bueno, acá vimos que hubo una condición para elegirlos. Y una de ellas era que dice, por tanto es necesario, dice, que uno de estos hombres que han permanecido con nosotros durante todo este tiempo en que nuestro Señor entraba y salía entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en el cual fue levantado entre nosotros, sea testigo juntamente con nosotros de su resurrección. O sea, tenía que ser, para poder ser apóstol, una de las condiciones era que tenía que haber sido parte del misterio de alguna manera y ser testigo cuando menos de la resurrección. Ahora, si bien muchos dicen, pero el apóstol Pablo nunca estuvo en el misterio del Señor, y es verdad, de hecho, el apóstol Pablo fue antes el apóstol y antes de ser llamado por el Señor, era un acérrimo perseguidor de la iglesia, perseguía prácticamente al Señor mismo, porque el Señor se lo dijo, dice, ¿por qué Saulo, Saulo, por qué me persigues? Entonces, Saulo o Pablo no solamente que no era discípulo, sino obviamente era enemigo porque él perseguía a la iglesia. Entonces, hasta el momento en que el Señor obra en él, para tocarlo en su corazón y llamarlo, ¿no? Por una manera de demostrándole que era el Dios de sus padres. Ahora, allí vemos, ¿no? Después, allí cuando el Señor llama al apóstol Pablo, ¿no? En el libro de los Hechos también, el capítulo 9, y se va a incluir, y muchos dicen que Pablo fue el apóstol número 12 y que vemos en el libro de los Hechos, si bien no se toca a todos los 12, de hecho los que más sobresalieron eran Juan, Pedro, Jacobo, porque fueron los que más, en alguna manera, estaban íntimamente ligados con el Señor. De hecho, dice la Biblia que ellos eran los que más
tenían comunión, o sea, los que más cerca estaban. No había otros, el resto de los otros sí estaban, acompañaban, iban, predicaban, ¿no? Y hasta incluso hasta hacían milagros, lo dice la Biblia. O sea, milagros, se echaban fuera demonios, hacían lo que el Señor les mandaba que hicieran. Era predicar, enseñar, echar fuera demonios, todo eso lo hacían, porque el Señor les había dado autoridad. Pero después vamos a ver que cuando se elige a Matías, Matías no aparece nunca más después. Por eso muchos piensan y opinan que el apóstol Pablo fue el apóstol número 2 y que después de ahí ya no hubo más apóstoles. Bueno, es algo que tenemos que ver siempre a profundidad. Por lo menos aquí vemos las condiciones. Tenía que ser testigo. El apóstol Pablo, en alguna manera, fue testigo de la resurrección, porque él vio al Señor. Él tuvo un encuentro con él. Por eso después se fue llamado para ser parte de sus apóstoles. Y lo dice en Gálatas. Allí, vamos a ver en Gálatas capítulo 1. Lo buscamos acá para que todos podamos leerlo con nuestras Biblias. Sin importar, yo estoy usando en versión texto Pellita, la versión del texto arameo al español, y acá lo dice Gálatas capítulo 1, verso 13. Porque ustedes están enterados de respecto a mi anterior manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y estaba asolándola. Y destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos que eran de mi raza, siendo especialmente celoso de la doctrina de mis antepasados. Pero cuando le plació a aquel que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, y no lo di a conocer enseguida a carne y sangre, y no fui a Jerusalén a los que eran apóstoles primero que yo. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo fue después llamado, incorporado como un apóstol más. Bien, y después, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo otro llamamiento de otros apóstoles? La Biblia no lo dice. Entonces por eso se considera que Pablo fue el último apóstol. Pero ¿por qué hay tantos apóstoles hoy día? ¿Quién los apostoló? Bueno, eso lo escuché de un predicador, ¿no? Y es verdad. Para acá vemos que había condiciones. Y cuando menos tenía que haber sido testigo de la resurrección. Bueno, Pablo sí cumplía con ese requisito de cierta manera y aparte estaba dentro del tiempo, vivió en el tiempo del Señor. Pero hoy día tenemos gente que ni siquiera va a decir que se le haya aparecido el Señor, pero son apóstoles. Ahora vamos a otra condición, allí segunda de Corintios, que tiene que ser justamente, en alguna manera podríamos decir el sello del apostolado de una persona. Y alguien que dice que es apóstol. Dice lo siguiente, dice, segunda de Corintios 12:12. Las señales de los apóstoles he realizado entre ustedes con toda paciencia, con hechos poderosos, con prodigios y con portentos. Las señales de los apóstoles realizados entre ustedes con toda paciencia, con hechos poderosos, con prodigios y con portentos. O sea, milagros poderosos. La Biblia dice que a través del apóstol Pablo Dios hacía extraordinarios milagros. Y era una prueba también parte de su apostolado, de la igual manera que el ministerio del Señor. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, hoy estos apóstoles realizan milagros, resucitan muertos, levantan a un paralítico, le dan la vista a algún ciego. No, hasta Dios no conoció ninguno. Y esto es llamativo. Pero acá dice que con señales, prodigios y milagros es parte del ministerio apostólico, el verdadero ministerio apostólico, el de un apóstol, si es llamado por Dios. Debería tener milagros, debería levantar muertos, debería abrir los ojos a un ciego, hacer caminar a un paralítico. Y yo todavía hasta el día de hoy, de tanto que sean apóstoles, no he escuchado ninguno. Sospechoso. Y para rematar, allí en el libro de Apocalipsis, buscamos en Apocalipsis capítulo 2:2, vean lo que dice, lo que nos dice y advierte el libro de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia de los que no puedes soportar los malos, y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Has encontrado falsos. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles. Hoy día, ¿cómo probamos a alguien que dice ser apóstol? Por medio de las Sagradas Escrituras. Si alguien dice ser apóstol, tiene que cumplir lo que dicen los requisitos del apóstol. Primeramente, cuando menos, tener señales y milagros, haber levantado iglesias en cantidad, decir, bueno, por lo menos una docena de iglesias, haber recorrido muchas partes del mundo, haber fundado y haber realizado milagros. Pero si no tiene todo eso, no es un apóstol. Y acá lo está diciendo. Entonces, cuidado con aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Dios te bendiga.